Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de oración. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder estudiar de manera concisa este tema sobre el tomate. Ayúdanos también a poder aprender para poder aplicar en nuestra vida. Nosotros te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Espera un momento. Bueno, hermanos, habíamos quedado sobre el estudio del tomate, así que vamos a compartir pantalla para iniciar este tema. Hago una pregunta, hermano. ¿Ustedes están viendo la imagen? No, hermano Nicolás, la imagen no se ve. ¿Están viendo la imagen? Papi, no No se se ve está viendo. No, señor. ¿sí? No, señor, no se ve. La imagen no se ve. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, bueno. Bueno, hemos quedado en el tomate, están los semilleros. Entonces vamos a mirar aquí un poco sobre el control agroecológico de las enfermedades fungosas, o sea, las enfermedades por hongo en la producción de la plántula, cuando la tenemos aquí para trasplantarla al semillero, al terreno. Bueno, el traslado no se recomienda realizarse en horas del mediodía, en horas calientes. Siempre se debe hacer en horas de fresca de la mañana o bien también en la tarde. Cuando se va a aplicar también el fungicida, pues también no se debe de usar o aplicarlo en momentos de horas que son calientes. Usar generalmente dosis mínimas el fungicida cual usted haya utilizado. Se recomienda el tricoderma, que es un hongo que controla otros hongos. Se debe utilizar antes de, ya en la preparación de la preparación del semillero como tal, ya se debería aplicar el tricoderma, que es un hongo que controla los hongos. Realmente los problemas que pueden encontrar son el mal del talluelo, para lo que se puede aplicar el fungicida. El plan es prevenir, o sea, antes de que caiga en la plaga, pues usted ya ha estado previniéndolo, aplicando el fungicida antes que llegue el momento de la infectación. Recuerde que los hongos se transmiten por esporas. ¿Cuánto tiempo debe permanecer en la plántula, en el semillero, la plántula? Bueno, la plántula deberá permanecer en el semillero hasta que haya desarrollado unas 2 o 3 pares de hojas verdaderas. Que hay unas hojas cotiledones, que son las primeras 2 hojas falsas que salen, y ya cuando tiene 2 o 3 pares de hojas verdaderas, entonces más o menos unas 4 o 6 hojas, aproximadamente de 19 a 21 días después de siembra, y dependiendo si está en vaso o en bandeja. También depende del tamaño, digamos, del vaso, porque entre más grande sea el vaso, pues va a tener más tiempo para desarrollar sus raíces y puede durar más tiempo ahí. Y se puede hacer un control mejor de plagas y del agua. Entonces eso depende de qué tipo de bandeja usted utilizó, si son de las que son pequeñitas o si son vasos más grandes. Labores culturales. Vamos a analizar primero las labores culturales, que son
todo el protocolo de mantenimiento del tomate. Primero, pues el trasplante del tomate. Una ventaja de trasplantar en vasos o en bandeja es que puede salir, como ustedes ven, la planta con sus raíces y no sufre un traumatismo al sembrarla, como cuando se siembra en semilleros, no bandeja, no vasos, sino en un terreno, que también se hace de esa manera. Y cuando se saca, pues las raíces pueden sufrir un traumatismo que puede generar retardo en el crecimiento de la planta. Entonces, de esta manera obtenemos unas raíces más estables, más organizadas y que no sufren un traumatismo al momento del trasplante. Preparación del suelo. Hay que preparar el suelo donde usted va a sembrar la planta de tomate. Depende cómo lo vaya a sembrar. Si lo siembra en una melga o era, o si lo va a sembrar en un terreno plano. Entonces hay que hacer una preparación oportuna del suelo o lotes a sembrar. Es importante pues que el suelo esté bien preparado para que garantice el éxito de la siembra. Nosotros podemos sembrar, vamos a ver un método donde vamos a articular varias plantas a la vez de diferentes variedades, de diferentes tipos de plantas. Pero también si usted quiere sembrar un lote ya más específicamente un poquito más grande, como un monocultivo pequeño, también se puede hacer. Entonces, eso depende. Entonces, la preparación debe incluir además de una buena soltura de la tierra. La tierra debe ser suelta. Podemos utilizar varias herramientas. La asadón, asadoneta, pica. Bueno, en cada país habrá diferentes tipos de herramientas para el laboreo de la tierra. Aquí vemos una especie de, no sé si alcanzamos a ver, este es una pica. En su país pues tendrá, hay otros que son una asadoneta. Creo que voy a buscar unas imágenes más adelante para mostrar algunas herramientas. También hay otra herramienta ya más de motor, que es un mototractor, y el cual también comienza a soltar la tierra. Entonces el objetivo de picar la tierra o de moverla, como estamos viendo acá, es para que la tierra esté suelta. ¿Eso en qué beneficia? En que las raíces pueden crecer con mayor facilidad en tierra suelta. Y también hay que garantizar la sanidad del suelo. Hay algunas, cuando usted pica la tierra, hay un proceso en el cual muchas larvas, más que todo huevos, en diferentes fases de los insectos, tienen una fase pues, donde ellos están encapsulados y muchas veces están en el suelo, el insecto. Entonces, al picar la tierra, con el manipuleo de la herramienta lo puede destruir, o detrás vienen los pájaros. Los pájaros les encanta ir detrás, ir picando y cogiendo huevos, también estos insectos que están encapsulados, y se los van comiendo. Entonces también ayuda a la sanidad del suelo, y el sol que pega también ayuda. Especialmente también hay que tener en cuenta la eliminación de la mayoría de plantas arbences que se conocían como malezas, pero hoy en día pues se le dice arbences, y los cuales pues ayuda a que la maleza, a que las arbences salgan un poco más retrasadas y el crecimiento pues más lento. Por eso es bueno preparar la tierra de esa manera. También lo puede hacer en eras de doble excavación como esta que tenemos acá. Esta es otra forma. Creo que en el curso, en el ciclo 1 de agricultura vimos cómo hacer las eras. Acá no la vimos. Bueno, en el repaso que hicimos, realmente. Entonces, cuando sea posible, debe iniciarse un mes antes del trasplante, de la preparación del terreno, a fin de controlar eficientemente las arbences y las plagas del suelo.
También la preparación depende del tipo de suelo y de la herramienta que se tenga a disposición. Suele realizar aproximadamente un mes después de la siembra en semilleros o almácigos. Es que se hace el trasplante. El trasplante se hace aproximadamente un mes después de la siembra en que está en los almácigos, y si las condiciones fueron favorables, un poco más tarde, si el crecimiento pues, ha sido más lento, debido a que hayan habido bajas temperaturas, los cuales retardan un poco el crecimiento, entonces se demora un poco más para trasplantar. Siempre es preferible hacer el trasplante en un día poco sólido para que las jóvenes plantas sufran menos estrés, o bien en la tarde, ya cuando está cayendo el sol, una vez que las temperaturas y la insolación sean menores. El suelo debe estar previamente preparado con su abonado respectivo para poder hacer el trasplante. Nosotros podemos, de acuerdo a los requerimientos nutricionales del suelo, dependiendo del tipo de suelo, si es muy estéril o si está más o menos nutritivamente está adecuado, ya uno acondiciona su abonado. Y la preparación del suelo es bueno tener en cuenta que el abono tenga los elementos mayores y menores que requiere la planta. Cada planta en particular requiere ciertos tipos de nutrientes y debemos asegurarnos que el abono contenga estos nutrientes. Bueno, ¿cómo hacemos el trasplante ya del tomate? Bueno, podemos marcar la ubicación de las plantas sobre el terreno. Cuando uno está comenzando, pues mide la distancia de una planta a otra. Ahorita vamos a ver un poco eso. La distancia entre plantas. Usted va marcando el terreno o el sitio donde lo va a sembrar, tratando que el espaciado entre planta y planta, entre calle y calle, sea uniforme, respetando el marco de plantación recomendado para cada variedad y formando líneas rectas. Una línea recta para hacer eso. Bueno, en el sitio donde usted va a sembrar, debe regar el suelo, a menos que esté muy húmedo, y también se debe regar el semillero para que ya venga húmedo. Se realiza un hoyo, como ven ustedes acá, de unos 10 centímetros de profundidad y con un diámetro. El diámetro es la distancia que hay de un punto de la circunferencia a cualquier otro punto de la circunferencia pasando por el centro. Entonces debe ser de 10 centímetros, de un diámetro de un poco mayor. Esto debe ser un poco mayor que los cepellones de la tomatera. O sea, prácticamente de lo que ustedes vean aquí, debe ser un poco mayor el hueco. El cuarto punto es introducir la planta en el agujero con cuidado y tratando de no romper los cepellones. O sea, de no romper el abono que tiene pegado ahí, tratar de no romperlo para que no sufra traumatismo la planta y más que todo la raíz. Ya, algunos recomiendan enterrar estos cotiledones que tenemos aquí y que se convierten en raíces. Algunos también recomiendan pues que esté al nivel de donde estaba el cepellón para que no se vaya a podrir. Otros lo sembramos así y no se nos daña la planta. Entonces usted va mirando, dependiendo creo que de las condiciones climáticas también y de las precipitaciones donde usted está, puede que se le pudra un poquito más acá, pero en el caso mío particular lo siembro un poquito así más como está aquí y de esa manera pues no se me ha dañado. Pero cada uno debe experimentar. Recuerden que la recomendación es comenzar con cultivos pequeños, usted vaya conociéndolos y no a meterse en un cultivo grande de una vez sin tener experiencia. Y después se le añade tierra al agujero hasta cubrir aproximadamente casi todo el tallo de la tomatera, pero teniendo en especial cuidado de no dejar enterrados los cotiledones, las dos hojas que están más bajas. Algunos la dejan enterrado o no.
De todas maneras, cada uno experimenta su propia experiencia, ¿no? A mirar a ver. Hay que regar de forma generosa, o sea, bastante abundante el primer día, alrededor de las plantas para eliminar bolsas de aire y favorecer el contacto de las raíces con el suelo, ya que pues como estaba un poco manipulado el terreno, queda como con bolsas de aire y la echada de agua va haciendo que la tierra baje y de esa manera las bolsas de aire van desapareciendo. Bueno, ¿cómo es el marco de la plantación de la planta del tomate? ¿A cuánta distancia? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que tiene que quedar una calle con la cual usted pueda pasar para la cosecha, para la poda, para el abonado, para el fumigar. Tiene que dejarle una calle por donde caminar uno para el laboreo de esto. El marco de plantación depende también de las variedades. Ya en suelos definitivos, donde usted va a sembrar lo que ya va a quedar ahí, es variable y depende también del espacio del que usted disponga también. Y pueden ser de 0.3 metros entre planta y 0.5 metros entre fila. Esa es una forma. 0.3 metros entre planta y 0.5 entre fila. Si se tiene o se quiere emplear un poco más de espacio, dependiendo del tipo de variedad que usted tenga de tomate, usted ya va observando que tanto crece su variedad y ya va tomando decisiones diferentes en las próximas cosechas. Recuerden que no debe quedar tan junto donde el uno sea un impedimento para recibir rayos solares de la otra planta. Pero si tienes más espacio, puedes utilizar 0.5 metros entre planta y 0.7 metros entre filas. Esta es una fila, esta es otra fila, y aquí tienes por donde caminar. Bueno, viene otra parte muy importante del tomate, que es el tutorado de la planta del tomate. El tutorado es el tutor es una guía para la planta crecer. Se debe amarrar del tutor para que ella pueda, si no la planta queda totalmente tirada en el piso, ese contacto con el piso, la humedad lo afecta, entonces hay que evitar que esté en el suelo. Hay una simple, colocar un palo aquí y amarrar la mata de tomate de tal forma que no la ahorques, porque a veces la gente la aprieta muy pegada, la planta va a crecer. Si usted desde el principio que lo amarra muy cerquita, pensando que la planta no va a crecer, entonces la planta crece, se engruesa y se va ahorcando y se puede partir y se puede dañar. Entonces hay que saberlo de tal manera tal que quede pegada, pero que no vaya a ahorcar si la planta comienza a crecer. Hay varias clases de forma de tutorado, el amarre simple, el encajonado, que es tijeras que son palos o alguna varilla, pueden ser, y acá ya le lanzas un alambre o alambres en las cuales se va a ir amarrando el tomate. Y el colgado, es el más usado quizás, simplemente un palo de acá, otro palo por allá, un alambre aquí, y aquí se van amarrando con unas cabullas, de tal manera que el amarre no vaya a ser un amarre tan apretado que destruya o parta el tallo o ramas. Y aquí hay que amarrarlo de tal forma que sea fácil para soltar. El tomate, una planta herbácea, requiere un sistema de sostén. O sea, es como una hierba que proteja el follaje y los frutos del deterioro ocasionado por la humedad del suelo y la acción de los microorganismos e insectos y plagas. Bueno, viene otra parte importante del cultivo del tomate, que es la poda de la planta del tomate. Bueno, hay varias clases de poda. Hay diferentes tipos de poda que se aplican a la tomatera. Es interesante saber cuándo llevar a cabo cada uno. Entonces hay que diferenciar los tipos de poda. Así que para saber cuándo se podan los tomates, hay que prestar atención a los siguientes puntos. Está el desbrote o poda de brotes.
o chupones, que también le dicen chupones, en que se retiran los llamados chupones de los tomates. Aquí este estaba pegado acá y se le arrancó. Este es una rama y este es el tallo. Y entre la rama y el tallo generalmente va a salir un chupón pequeño. Entre más pequeño se lo quite mejor porque la herida va a ser menos grave. Aquí, por ejemplo, tú ves, ya está un poquito más grande, que hay una herida más grande. Hay la posibilidad de que hongos lleguen aquí, bacterias, y puedan hacer algún daño. Entonces, entre más pequeñito, la herida es más pequeña. También está otro tipo de poda, que es el deshoje, deshojado deshoje, de mantenimiento. Se hace de forma regular, retirando las hojas conforme se marchitan o dañan. O sea, es aquellas hojas marchitadas, dañadas, se van quitando, o inclusive las hojas que están infectadas, ya comienzan a infectarse por el signo de un hongo, apenas va a comenzar la infección, usted detecta y rápidamente va cogiendo esa hoja, la poda, se la lleva lejos, la quema o la bota, pero no cerca de la plantación, porque las esporas quedan en la hoja que usted acaba de cortar y por viento, acción del viento, el agua, pueden iniciar vuelo para llegar al mismo tomate. Y tenemos el despunte, que es cortar la parte de encima del tomate. Se debe realizar cuando creemos que la tomatera no va a tener tiempo de desarrollar completamente frutos nuevos. Resulta que, por ejemplo, en los países en que se dan las estaciones, a veces usted siembra en una estación y de pronto la planta puede que llegue su tiempo de vida y alcance a estar en la otra estación. Y cuando llega a la otra estación no va a poder dar fruto. Entonces, para evitar que crezca y al final no va a alcanzar a dar fruto porque le coja la otra estación, mejor se despunta, se corta y esa energía de crecimiento se va entonces para los tomates y lo hace crecer más grande. Esto especialmente para las plantas de tomates que son de crecimiento indeterminado. Hay dos tipos de crecimiento, el de crecimiento determinado en el cual la planta crece hasta cierto tamaño y ahí se queda. El crecimiento indeterminado son esas plantas de tomates que siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo y van dando frutos en la medida en que van creciendo. Entonces, este tipo de despunte es aproximadamente un mes y medio antes de que lleguen las peores temperaturas en los meses cálidos o 3 meses en los fríos. Entonces, en eso hay que estar muy pendiente, especialmente de este tipo de tomate de crecimiento indeterminado. En cualquier caso de la poda, ninguna poda debe realizarse nunca con la planta húmeda o mojada. No es bueno podar con una planta húmeda o mojada, porque podría provocar que se enfermara, especialmente, bueno, hay unas plantas, no sé muy bien la explicación, pero hay plantas que no se pueden ni recoger frutos en algunos casos. No estoy diciendo que el tomate, cuando están mojados, porque se mueren. En este caso también al podar, al estar húmedo puede haber desarrollos de hongo, especialmente en las zonas donde se hace la poda por sus heridas que quedan más expensas. Bueno, antes de podar, usted es muy importante, y lo primero y lo más importante que usted debe saber antes de podar, de empezar a podar, es identificar qué tipo de planta tiene usted de tomate. En función de eso, de qué clase de tipo de planta tiene usted de tomate, se requerirá unos cuidados distintos. Hay dos grandes tipos de tomates, de plantas de tomate, los determinados y los indeterminados. Como ven, los determinados tienen cierta altura, y ahí se detienen, crecieron y ahí se quedaron. Los indeterminados no, ellos siguen creciendo y siguen creciendo. Entonces aquí vemos una tomatera de tomates determinados. Son altos y siguen creciendo. Y en la medida que ellos van creciendo, van saliendo flores. Y aquí ya van unos maduros, aquí van unos verdes. Y después sigue creciendo y apenas va la flor y eso salen unos verdes. Y mientras estos van verdes, estos ya van madurando y estos ya se han recogido. Entonces las tomateras indeterminadas crecen sin parar. Por lo que la poda de chupones se hace muy necesaria si queremos recoger frutos sabrosos y de buena calidad. Porque entre más hojas tengan,
cuando tiene muchas hojas, esa energía de la planta se va hacia el crecimiento de las hojas y se desperdicia esa energía, mientras que usted poda y esa energía que iba para esa ramita que iba a salir ahí, se va para los tomates y lo hace crecer más grande. Entonces estas tomateras necesitan de entutorado, ya deben tener un tutor porque ellas van creciendo y producen tomate de forma bastante escalonada. Escalonada quiere decir que sale un tomate primero y después sale una flor y sale un tomate y sale otra flor y va, así va. O sea, usted va teniendo diferentes etapas en la misma planta, etapas de crecimiento del tomate o de, bueno, de la producción de tomate. Algunos tomates indeterminados son como el corazón de buey, el black cherry y el mucha miel. Las tomateras determinadas. Estas tomateras determinadas, los tomates determinados en cambio resultan más arbustivos y de porte compacto. Son más arbustos, no crecen tanto hacia arriba. Y una vez alcanzan su madurez, dejan de crecer y además producen todos sus frutos de forma simultánea, lo que obliga a realizar una cosecha mucho más rápida. Estos tomates son mucho menos exigentes con las podas, ya que no producen tantos chupones, pero también hay que podarlos. Algunos tomates determinados son el marmande, el cherry gold y el roma. Entonces, es importante entonces primero determinar si su tomatera es determinada o indeterminada. ¿Cómo podar estas tomateras? Bueno, el desbrote, los tomates indeterminados necesitan de un desbrote regular. A ellos sí hay que estarles quitando constantemente, mientras que los otros sí se hace una poda, ahorita vamos a ver, de chupones, especialmente iniciando la planta. Y también usted debe de calcular en el otro, calcular cuánto se le enferma de hongos o bacterias. No sea que vaya a podar demasiado y le ataque el hongo y usted no sea capaz de controlarlo y quede más bien pelada, sin hojas y no haber suficiente hoja, no hay fotosíntesis, por lo tanto no hay fabricación de fruto. Entonces debe quitar de tal forma que no lo vaya a perjudicar tanto, dejando pelada la planta. Cuando llega la temporada de crecimiento en los tomates indeterminados, se hace un desbrote regular. De no hacerse, la planta produce chupones en buenas partes de las axilas, entre el tallo principal y las ramas secundarias. Siempre va a salir aquí. Este es el tallo principal, este es una rama secundaria y de aquí sale el brote. De aquí va a crecer otra rama que va a abundar de hojas y llega un momento en que hay tantas hojas que no le entra luz y el tomate necesita luz también. Entonces por eso hacen estas podas, para entrada de luz, para entrada de aire, circulación de aire, seque, porque la humedad daña el tomate. Ahora, si usted deja crecer estos brotes, se desarrollarán hasta alcanzar tanto tamaño como las ramas de las que han nacido y a su vez darán lugar a nuevos chupones de los tomates. O sea que esta también, si crece, va a dar nuevos chupones y eso van a crecer y nuevos chupones y todo se va en crecimiento foliar y desarrollo vegetativo, pero no hay producción porque la energía se fue en eso. Entonces lo que se trata es de ahorrar energía para que la flor, cuando cuaje, tenga fuerza para sacar su tomate. Entonces, todo el desarrollo del crecimiento de este brote supone un enorme gasto energético para la planta que no le permite destinar suficiente recurso a la producción de frutos, por lo que acabaría dando tomates muy pequeños y en poco número o no daría. Todo este proceso se desarrolla, como vimos, en tomates muy pequeños o en poco en número. Ahora, ¿se deben quitar todos los chupones del tomate? Una pregunta que siempre generalmente se debe quitar todo o solamente una parte o hasta cierto lugar. Bueno, las podas de brotes, también llamada desbrote, consiste en quitar esos brotes
llamados chupones, de las axilas de las hojas. Es aconsejable eliminarlos cuando tenga alrededor de unos 5 centímetros de longitud, de tal manera que las cicatrices sean pequeñas y reduzcan así el riesgo de enfermedades. Ahora, el número de podas va a depender del estado del desarrollo de la planta. En general se recomienda desbrotar 2 veces por semana cuando la planta se encuentra en estado vegetativo. Estado vegetativo es cuando todavía no ha sacado flor y fruto, sino que está apenas creciendo. Y una vez cuando se encuentra en estado reproductivo, o sea, cuando ya está dando el fruto, solamente se poda una vez. Cuando está en estado vegetativo, o sea, antes de dar flores y frutos, se debe podar 2 veces a la semana. Y eso depende también cuánto ataque de plagas recibe. Las podas de brotes y hojas deben ser limpias a ras de tallo para evitar el ataque de enfermedades como la botrytis. Existen 2 métodos para llevar a cabo esta práctica, el mecánico, que consiste en emplear tijeras desinfectadas. Se recomienda desinfectar las tijeras porque uno puede contaminar de otro virus, de una bacteria, hongos que vengan de otro lugar donde hemos trabajado y se lo pasen al tomate. ¿Cómo se desinfectan las tijeras? Pues puede utilizar el yodo, o permanganato de potasio, hipoclorito de sodio, o sales cuaternarias de amonio. Soluciones de ellas las metes ahí y ya de esa manera desinfecta. Y así evita el ataque de patógenos. Esa es una manera, el mecánico, una manera de quitar los chupones. La otra manera es el manual, donde usted con sus dedos, como ven ahí, de un tirón hacia arriba, dobla, aprovechando el punto de unión entre tallo y hoja. Así como lo ven ahí. Tanto la poda de brotes como la de hojas deben realizarse oportunamente, ya que, por ejemplo, en el caso de las podas de hoja, se ha encontrado que a medida que incrementa el tamaño del brote, en este caso, el rendimiento se ve reducido. Espera un momento, hermano. Hermanos, mientras mi papá se retira un momento, yo comparto con ustedes algo. Para desinfectar podemos utilizar el cloros. ¿Cómo lo utilizamos? Una parte de cloros en 5 de agua. Un ejemplo, 5 litros de agua y podemos usar 500 miligramos de cloros. Otra cosa, mientras mi papá llega, cuando hacemos la limpia de lo que él decía de los chupones amarillos, los retiramos del cultivo, no lo dejemos cerca del cultivo, nos lo llevamos y si queremos lo podemos enterrar, porque si lo dejamos debajo de nuestras plantas de tomate, eso se nos va a pasar para otros cultivos o a la misma planta de tomate no la puede afectar, no importa que se lo quitemos. Entonces tengamos eso pendiente, nos lo llevamos del cultivo o lo enterramos dentro del mismo cultivo en lo que dijimos que eran las calles para hacer el laboreo del cultivo. ¿Listo? Bueno, entonces en la medida que incrementa el tamaño del brote, se ve reducido el rendimiento, debido a que los brotes muestran un mayor vigor por cuestiones hormonales, ocasionando que gran parte de los nutrimentos o nutrientes vayan hacia estos brotes y no hacia el fruto. Por ejemplo, usted mira aquí una flor, esta flor va a dar un fruto, pero los nutrimentos por cuestiones hormonales se van más hacia el brote y lo hacen crecer con más fuerza que a esta flor que está aquí al lado para que entonces por eso es que se hace este tipo de chuponar. Y de esta manera también cuando ustedes chuponan hay una mejor ventilación y penetración de luz y evita el exceso de plagas también.
Además, la energía de la planta tiene que repartirse sobre muchas ramas y hojas y los frutos no salen grandes. Entonces, al quitarle estos chupones, vas a hacer que haya menor cantidad de hoja, pero no debe de quitar tanto en el sentido de que quede totalmente pelada una planta, porque a veces pueden sufrir ataques y también podas, quitando esas hojas que ya están infectadas y puede llegar un momento en que quede casi sin nada. Entonces hay que saberla jugar ahí. Lo que venía diciéndole, si quitamos todos los chupones, podemos correr el riesgo de quedar sin hojas y ramas cuando hay un ataque severo de las plagas y enfermedades. Uno va viendo cómo va el cultivo, y de esa manera va podando. Si ve que le está atacando y no puede controlarlo, la manera de controlarlo es podando las hojas contaminadas, entonces hay que calcular de que los brotes salen buenecitos y nuevos, mientras que las hojas dañadas o atacadas usted las corta. De todas maneras tiene que quedar hojas. Si no hay hojas, no hay fotosíntesis. Algunos de los dejan chupones de la parte de la mitad para debajo de la planta. Entonces hay unas personas que de la mitad de la planta para abajo, usted, si ya conoce su cultivo, la clase de tomate que tiene, entonces la mitad de la planta hacia abajo, usted le quita los chupones y de ahí en adelante le deja que siga con los chupones. Algunos hacen así, dependiendo de los ataques que reciba de plagas y enfermedades. Hay otro dato interesante que a algunas personas les funciona, es que esos tallos retirados o desbrotes o chupones no los botan, sino que tienden a enraizar muy fácilmente, permitiendo dar lugar a una nueva tomatera en apenas 15 días. Entonces, esos chupones los cogen, los meten dentro de ya una vasija o un vaso que lo tienen preparado ya con sus nutrientes y todo, inclusive con algunas sustancias hormonales que generen crecimiento o enraizantes, que se le llama. Le echan unos enraizantes para que entonces desarrolle raíz y ese chupón ya más adelante va a dar pues tomates. Entonces así no se pierde mucho esta parte también. Así hay algunos que utilizan esa forma. Bueno, eso en cuanto a los chupones. Ahora en cuanto al deshojado, conforme la tomatera muestre hojas amarillas o marchitas, debemos retirarla para favorecer el aireado, la libre circulación del aire y el aprovechamiento también de nutrientes. Sin embargo, no retirar grandes cantidades de hojas o ramas de golpe, o sea, de una vez, para no debilitar la planta en exceso. Vamos dejando unos días y vamos podando poco a poco. Este deshojado que estamos viendo, habitualmente hay que retirar las hojas más viejas y cercanas al suelo, además de las que se encuentran sobre los ramos de frutos. La poda de hojas en planta de tomate debe hacerse con tijera esterilizada, aunque en algunos casos que estén muy secas se podrá retirar con la mano. Y el otro es el despunte, ya cuando la planta no va a tener tiempo de producir nuevas generaciones de tomate, en el caso de que sean de crecimiento indeterminado el tomate, se poda el brote apical. El brote apical es la parte superior del tallo donde la planta va creciendo. Ese brote apical es el lugar donde la planta va creciendo. Y de esta forma la planta centra sus esfuerzos en engordar los tomates de los que dispone, en lugar de seguir creciendo. O sea, esa energía que él va a gastar creciendo y creciendo, la utiliza entonces para los tomates. Se hace dejando una o dos ramas por encima del racimo floral más alto. Ustedes saben que las flores salen en racimos, las flores del tomate. Entonces usted mira el racimo más alto que tiene y ahí comienza a hacer el despunte, y teniendo en cuenta que si es en los lugares donde se dan las estaciones, ese crecimiento lo vaya a alcanzar
la siguiente estación que tiene un clima no apropiado para el desarrollo de ellos, ya que la planta que tenga ahí ya con sus tomates, pues ahí va a quedar. Entonces, bueno, también, pues como hemos venido, se debe desinfectar las herramientas de cortes. Los cortes deben estar bien pegados al tallo, o sea, deben de estar bien pegados, no deben quedar como por encima, como un tallito ahí que le quede o no, sino al borde, que quede bien pegado al tallo. Vamos al riego. El riego también es importante en el tomate y el método más usado es el riego por gravedad. Pero en los últimos años, el riego por goteo, que es ha tomado bastante auge como una alternativa para los cultivos hortícolas. No es conveniente tanto utilizar el riego por gravedad, o sea, el que es como un surtidor que el agua cae de arriba y le cae a las hojas a la planta de tomate. No es conveniente porque esa humedad puede favorecer, y dependiendo de la humedad relativa también, puede favorecer el desarrollo de hongos. Y mientras que el riego por goteo, que se hace directamente sobre la raíz, aquí vemos, este es un sistema, hay varios sistemas. Hay uno que es como una manguerita que va aquí, que tiene orificios por donde suelta el agua directamente en la planta. Entonces ya aquí no va a mojar directamente las hojas como tal. Aquí tenemos un sistema de riego por goteo. Se viene por acá y aquí salen diferentes mangueras por donde van dejando una saliente donde va cayendo el agua. Bueno, hay diferentes formas. Este no es una, este es uno. Este es más, uno más bien casero, podemos decir así. Entonces, se debe tomar en cuenta el diseño hidráulico del sistema de bombeo y las condiciones prácticas del lugar donde se instala el sistema. Esto cuando estamos hablando de un poquito más, un cultivo más amplio, ¿no? Pero recuerden que vamos a trabajar también un cultivo donde vamos a sembrar variedades y no solamente una planta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay gente que le gusta sembrar una cadena de esta. Entonces, pues vamos mirando qué se va haciendo. Ahora, una de las ventajas de este sistema de aplicación del agua es la eficiencia en esa aplicación del agua. Por lo que con pequeñas fuentes se puede establecer este cultivo. O sea, hay un control del agua. Usted sabe cuánta cantidad de agua puede echarle a la planta de tomate, teniendo en cuenta el clima donde usted está, si es muy húmedo, si es muy seco. Entonces usted debe estar. La humedad, la planta no debe estar seca ni tampoco debe estar encharcada. Debe estar húmeda. Donde usted coja la tierra, la apriete y no le salga agua, pero tampoco se desborone con facilidad. Usted coge la tierra, la aprieta en su puño y si sale chorritos de agua está muy húmeda. Si toma la forma de la mano, por ejemplo, y usted nota que no está seca, esa es más o menos la humedad que se requiere. Y de acuerdo con el tipo de suelo donde se establezca, así será el intervalo de riego, ya que, por ejemplo, tierras muy arenosas pueden necesitar riegos más frecuentes. Tierras un poquito más tirando un poquito como franco-arcillosas ya requieren menos riego frecuente porque retiene más humedad. El terreno arenoso requiere aplicaciones más cercanas de agua porque no retiene la humedad con facilidad. Antes de establecer la plantación se recomienda realizar un riego de saturación hasta la profundidad que alcanzarán las raíces. O sea, aquí antes de sembrar, aquí tenemos los vasos, entonces antes se hace un riego hasta donde más o menos van a alcanzar las raíces en los huecos que usted ha hecho. Y entonces sí se trasplanta. Cuando hay problemas con el abastecimiento de agua debido a la carencia o exceso de agua o variación brusca, por ejemplo, hay personas que
duran tiempo sin regar el tomate, ¿verdad? Y cuando lo van a regar, le echan, uy, como tengo días que no le echo agua, le echan bastante. Entonces, ese cambio brusco hídrico va a traer ciertas sintomatologías en el cultivo. Por ejemplo, miren, cuando hay exceso de agua, cuando hay exceso de los frutos verdes y maduros se rajan. Se rajan. Por ejemplo, miren este tomate se raja debido a la turgencia de las células con el tema del agua. Y también cuando hay exceso de agua, la planta está mayor susceptible a enfermedades fungosas y bacteriosas. O sea, enfermedades de hongo o de bacterias están más cuando hay un exceso de agua en el cultivo. También un excesivo crecimiento apical, o sea, de la punta, y poco desarrollo del tallo. O sea, el tallo no es grueso, es un tallo que cada vez está más delgado, pero sí sigue creciendo y creciendo y creciendo más de lo normal. Ya usted debe conocer más o menos el crecimiento del tipo de variedad que usted va a sembrar. Entonces va creciendo demasiado y va todo flaco. Y es porque le falta, es porque tiene generalmente un exceso de agua también. La deficiencia de agua también produce caída de frutos y de flores. Se pueden caer las flores, los frutos por deficiencia de agua, una coloración amarilla a violácea. Se detiene el crecimiento vegetativo de la planta no crece, específicamente en puntos apicales, o sea, donde está la zona de crecimiento, no hay desarrollo de eso, y también en el fruto. Se produce una necrosis, o sea, una muerte celular vegetal, en este caso, en las puntas de hojas y extremos apicales. Aquí vemos la punta de la hoja, se van secando. Bueno, aquí llegamos al tema de la cosecha. Ya nosotros vimos el abonado, que fue previamente, ya lo vimos en la clase pasada, y llegamos aquí a la cosecha. Bueno, al momento de la cosecha se debe considerar el grado o índice de madurez del tomate. Y hay dos tipos de madurez a cosechar, la fisiológica y la comercial. Porque a veces hay una madurez fisiológica normal, que es la que más se recomienda en el caso de nosotros que estamos pendientes del tema de que la planta tenga los nutrientes adecuados, ¿verdad? Resulta que la más comercial es diferente, porque cuando se va a cosechar, la madurez comercial es para llevarlo a un transporte, y ese transporte va a durar días en llegar a un lugar y lo van a poner en un almacén donde se va a comprar. Entonces, todo ese trayecto hay que tenerlo en cuenta. Si usted coge quizás la cosecha o el tomate, lo cosecha con la madurez fisiológica, cuando usted lo coseche y lo llevan allá donde lo van a vender, eso está podrido. Entonces, acá es un poquito más verde, por decirlo así, o menos maduro para que aguante el viaje, el transporte y no se dañe fácilmente. Entonces hay que tener diferenciar estos dos tipos de madurez. La madurez fisiológica, la normal de maduración, que la va a coger uno para comérselo, o cuando usted va a vender. Entonces, la madurez fisiológica se refiere cuando el fruto ha alcanzado el máximo crecimiento y maduración. Y cuando tienen los mejores nutrientes, la acumulación de los nutrientes en mejor proporción, llegando a esa madurez. Y la segunda, la comercial, es aquella que cumple con las condiciones que requiere el mercado también. Para la industrialización, el tomate debe madurar completamente en la planta. Para el mercado de consumo fresco, el tomate se cosecha en su etapa verde maduro o pintón. En algunas partes le dicen así, pintón, que está verde maduro, que no está totalmente maduro, a fin de reducir las pérdidas por cantidad y calidad ocasionadas por un transporte deficiente y un manejo inadecuado y el laboreo y bueno, el transporte, todo eso, si no tiene una madurez algo verde maduro, se va a dañar.
llegamos al tema de plagas y enfermedades de las plantas del tomate. Bueno, yo aquí voy a dar muchas plagas, pero no quiero decir esto que a usted le va a caer todas estas plagas a su tomate. Ya, para que entonces no se vayan a asustar, porque así ocurre en clases anteriores, que la gente se asusta porque dicen, no, si todo eso le va a caer al tomate, mejor no me pongo a sembrar nada. Entonces, para que tengan pendientes. Una plaga que le puede caer dependiendo del lugar. Yo coloco varias plagas porque sé que hay de diferentes países aquí, de diferentes, bueno, meridianos, paralelos, diferentes países, que las condiciones son diferentes, los tipos de plagas son diferentes, los que le puede caer por allá en Europa, puede ser que no le caiga en México, lo que le cae en México de pronto no le cae por allá en, no sé, en Argentina, en cualquier país. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte también. La araña roja, la Tetranychus urticae, no es una araña en sí, es un ácaro, pero se conoce como araña roja y es la que tenemos acá. Aquí la vemos. ¿Cuál es la descripción de este insecto? Los adultos de pequeño tamaño son de coloración variable, son de amarillo verdoso, como ven ustedes acá, o a rojo cuando está ya con su envejecimiento. Por eso se conoce como la araña roja, pero joven es verde. El viento es su principal diseminador, o sea, el viento sopla y lo va pasando de planta a planta. Así como también el contacto de una planta que ya está contaminada con ellos, pues contamina la siguiente planta. Y su desarrollo se ve favorecido por condiciones calurosas y secas. Esto se da especialmente cuando hay mucho calor y también es seco el lugar. Los daños que ocasiona por las picaduras, las arañitas van picando y van para alimentarse. Absorben los jugos celulares en las hojas, produciendo en el tejido afectado una coloración amarilla, como ven ustedes acá, que se torna marrón con el paso del tiempo. Entonces aquí tenemos una planta atacada por, siempre ustedes van a ver una telaraña, y van a ver esta coloración amarilla que se genera por chupar los jugos celulares por parte de la arañita roja. Las poblaciones de la araña roja se sitúan en el envés de la hoja, o sea, en la parte de atrás de la hoja se sitúan, apareciendo también en el haz, zonas que son enrojecidas. Con ataques muy graves, la planta detiene su crecimiento y aparece cubierta de una densa telaraña como las que ustedes están viendo aquí. Bueno, ¿qué medidas preventivas y culturales podemos hacer para evitarlo? Primero, evitar dispersión mediante operaciones culturales. Quiere decir que hay que estar pendiente en el momento de las labores culturales que uno está haciendo, porque de una planta puede contaminar a otra y uno puede llevarlo en la ropa o si de manera descuidada no maneja bien esto, la puede transportar hacia otro lado. Lo interesante es que es una plaga que se desarrolla en focos, o sea, en ciertas regiones se reúnen todos, no es un ataque muy masivo hacia toda la planta, sino que en ciertas partes se enfoca el ataque, por lo cual es importante realizar una detención precoz. Hay que eliminar las malas hierbas o las arbences cercanas a la planta, que hay que hacer una limpieza, porque ahí la arañita roja también se puede depositar y de ahí puede pasar a la planta. En la agricultura que se basa con sol y maleza, ellos dicen es que los insectos están en la maleza porque ese es su lugar normal de vivir. Cuando uno limpia, entonces, como no hay maleza, se pasan para la planta. En la agricultura tradicional es todo lo contrario, se limpia para quitar los insectos de ahí que se van a pasar hacia la planta.
nosotros tenemos que experimentar y mirar cómo nos va mejor. Entonces, un punto también muy importante en el tema de la araña roja, no solamente para el cultivo del tomate, sino para otros cultivos, es que la araña roja aparece cuando hay estación de verano o cuando hace calor y no llueve. O sea que está verano, verano y no llueve. Entonces, ahí es cuando aparece la araña roja. Por lo cual, una prevención es mantener la humedad adecuada en el ambiente, es fundamental. Entonces, el riego es importante. Si usted riega su mata de tomate aquí alrededor y pega el sol evapora el agua y mantiene una humedad relativa en la planta que no va a permitir que la araña roja pueda llegar allí o desarrollar, porque ya un ambiente más húmedo va a hacer que la araña roja no esté ahí. Y pues cuando hay ataque de arañita roja, una lluvia bien fuerte, cuando llueve bien fuerte, lava la planta y se lleva el ácaro, porque la araña roja es un ácaro. Si no llueve así, entonces usted con una manguera aplicar agua directamente a la planta, aún a las hojas, para tumbarla fuertemente, fuertemente a la mata, le echa el agua una vez y de ahí ya ella sale el ácaro de ahí. Otra medida de control es espolvorear azufre en polvo. Se vende el azufre en polvo, usted puede utilizar una media, un calcetín, lo llena de azufre y lo va tocando así con la palma de la mano y entonces le va echando a las hojas. El azufre, eso es, sale corriendo de ahí la arañita roja. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Debido a que la araña roja es un ácaro, no es una araña como tal, es un ácaro, presenta una telaraña que la protege y no deja que muchos insecticidas biológicos le afecten. Entonces de pronto te va a echar por ahí un aceite de neem, pero la telaraña lo protege. Es que es un protector de la araña roja y un método que da bastante resultado aún cuando tiene esa telaraña es el uso de azufre en polvo. El uso del azufre en polvo, bueno, lo puede hacer con un calcetín, pero también lo puede hacer con un pulverizador. Son unas bombas que se utilizan, instrumentos, herramientas, donde echas un polvo y él flexionas un poco o aprietas, depende de la herramienta, y va soltando el polvo, va espolvoreando fácilmente. Entonces vemos acá, aquí vemos un instrumento para espolvorear como este, o con un calcetín también nos sirve. Entonces, espolvorear el azufre en polvo sobre toda la planta, especialmente sobre las hojas en el haz, o sea, en la parte también de encima y también en el envés, especialmente debajo de la hoja. Que quede bien saturado y usar anteojos y tapar bien la boca de la persona. Se puede aplicar con una media vieja o un calcetín viejo, por otro lado. Aplicar lejos del sol, temperaturas menor de 30 grados centígrados. Su efecto lo realiza en 15 días. En temperaturas menores de 30 grados centígrados, su efecto lo realiza en 15 días y una sola aplicación. Dejar 30 días de espacio entre la aplicación de azufre y aceite de neem. Por ejemplo, para controlar otros insectos, puedes aplicar entonces aceite de neem. Aquí tenemos otro control de la araña roja. Ya aquí, o sea, esta misma araña roja tiene otros insectos que lo controlan a ellos. Entonces, si en tu medio o si tú tienes la facilidad de conseguir estos insectos, los sueltas a tu huerto, ellos te van a proteger contra la arañita roja. Por ejemplo, tenemos el Amdiceus andersoni, que es un ácaro. El Californicus, que también es otro ácaro. El Phytoceulus persimilis, que es otro ácaro. Neoseiulus californicus también es otro ácaro. Y tenemos otros más que están acá que controlan, especialmente el Californicus. Es un ácaro de la familia Phytoceidae. Su cuerpo es de color blanquecino, aunque su color varía dependiendo del alimento ingerido.
Él es blanquecino así como está acá, pero cuando come otras cosas, cambia su color interior, depende de lo que haya ingerido. Como ocurre en el caso de que se alimente de la araña roja, adquiriendo un color rosado. Esta es la araña roja. Bueno, otro problema que se puede presentar en el tomate, tenemos el heliotis, que es una larva o gusano que sale de adentro del tomate, no entra de afuera hacia adentro, sino que ya va saliendo del tomate. Es una larva, la cabeza es verde o pardo claro y el cuerpo es cilíndrico, de coloración amarillenta verdosa. Aquí tenemos el adulto del heliotis. Presenta una envergadura alar de 3.5 a 4 centímetros. O sea, cuando abre sus alas de una punta a otra, hay más o menos esa distancia. Y el macho es de color gris verdoso, como este que tenemos acá. Y la hembra es pardo anaranjado. Entonces ellos ponen huevos y de ahí sale la larva. Entonces, ¿qué daños hace? Pues una plaga. También es muy importante en otros cultivos, como puede ser el maíz, el algodón, además de otras especies hortícolas o alimentos o plantas de huerta. El daño en las plantas lo ocasiona la larva al atacar el follaje. Ataca las hojas, hace daño ahí, pero principalmente ataca los frutos verdes en desarrollo, dejando cavidades circulares, generalmente cerca al pedúnculo. El pedúnculo es de donde cuelga el tomate, es el pedúnculo. Entonces, cerca al pedúnculo es donde usted va a ver esta cavidad circular redonda. ¿Qué se puede hacer? Bueno, evitar que llegue, el que pone el huevo son los adultos, la hembra adulta. Entonces se puede, si sufre un ataque fuerte, bueno, una es utilizar usted, encerrar su cultivo, disponer de buenos cerramientos como estas mallas, una doble puerta y mallas que evitan que entre el adulto del enemigo. También eliminar los frutos dañados, porque si usted con un fruto lo deja ahí, ese gusanito se transforma en el insecto adulto y él va a poner sus huevos nuevamente y le va a estar. Entonces, todo fruto dañado por heliotis debe ser eliminado. También podemos utilizar el control biológico del Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ataca a las larvas. Come, como ven ustedes aquí, y si esto ya está contaminado con esta bacteria, la bacteria paraliza los intestinos, provocando el metabolismo de ese producto genera un tóxico que paraliza la parte intestinal. Tenemos también la Iriomyza trifoli, o minador del tomate. Hacen minas. Usted va a notar que son como unos caminitos, pero es que se comen cierta parte de la hoja, dejando como una telita encima y una telita abajo, y la parte verde se la van comiendo. Y vamos a ver quién es ese personaje. Aquí lo vemos. Es este. Y existen 4 especies. La Brioniae, la Trifoli, Strigata, Huidobrensis. Entonces, ¿qué se diferencian entre sí? Por el tipo de galerías, o sea, la forma en que hacen, la forma como hacen estos caminos, podemos decirlo así, en la hoja. El trifoli es la más frecuente en tomate, siendo visibles las galerías por el haz, o sea, por la parte de encima de la hoja, es donde más se ve esta cuando el trifoli. Este es el adulto.
El adulto es una mosca de unos 2 milímetros de tamaño, de color negro y amarillo y con alas de color claro. Bueno, resulta que esta mosca pone su huevo y es depositado por la hembra en el interior de la hoja. O sea, el huevo queda dentro de la hoja, siendo de un tamaño aproximado de 1/4 de milímetro. La larva vive todo el estadio en el interior de la hoja, la larva, realizando las galerías por la alimentación de esta. Comienza a comer allá dentro de la hoja y comienza a hacer esas galerías que ustedes están viendo acá. En un principio son de color casi transparente, como ustedes ven acá, pero con el paso del tiempo va adquiriendo una tonalidad verde amarillenta. Esta es una pupa. Bueno, este es lo que queda, aquí está después de este proceso de larva, ellos se transforman en pupa y queda como el individuo queda protegido por un caparazón en el cual está desarrollándose para pasar a insecto adulto. Ya cuando sale de la pupa, ya sale como insecto adulto. Esta pupa es la que a veces encontramos en los terrenos, cuando picamos la tierra y los pajaritos van detrás y van buscando pupas de insectos y se las van comiendo. Por eso al picar la tierra y estamos en el campo, pues los pajaritos llegan a comer también pupas de estas. Pero pues en este caso ya están en las hojas del tomate. Aquí la vemos trabajando, miren cómo van dentro de la hoja comiendo y haciendo las galerías. Los adultos, que son estos, para alimentarse o para realizar las puestas, o sea, la postura de huevo, producen picaduras en las hojas. Las larvas, al alimentarse del parénquima foliar, realizan galerías que posteriormente se van a necrosar, o sea, eso se va a poner negro, muerte del tejido vegetal. Y estos daños reducen la capacidad fotosintética, o sea, la capacidad de realizar fotosíntesis de la planta, además de ser foco de entrada para hongos, para bacterias, virus. Ahí son puntos de entrada, porque está abierta, está como una herida. ¿Qué medidas se pueden hacer preventivas? Bueno, hay una es colocación de placas cromotrópicas. O sea, cromo es color. Entonces, de color amarillo fuerte, se puede utilizar como monitoreo. O sea, se colocan limpiecitas con un pegante, se le echa un pegante especial y queda limpiecita ahí. Y usted va observando qué tanta cantidad de insectos tiene usted y de qué clase le están llegando ahí. Si son benéficos, si son maléficos. Y hace un control. Pero también sirve para capturar al minador del tomate. También hay otro organismo de control biológico, Diglipus issaea. Aquí tenemos el Diglipus, este que tenemos acá. Es un himenóptero, o sea, es una avispita que ejerce su control sobre los minadores, sobre la Liriomyza dioniae, la Liriomyza trifoli, la Huidobrensis, la estrigata, así como frente al minador del crisantemo Phytomyza cinegensia. Aquí lo vemos, él pica y paraliza a la larva. O sea, él va buscando cuando llega a la hoja y mira que hay un minador por ahí, lo busca y entonces lo pica y paraliza a la larva del minador en el último estadio ninfal, ya como ninfa, depositando un huevo junto a ella, del cual surge la larva de ella que se alimenta la larva del minador. Entonces es interesante, ella pone un huevo y ahí sale una larva que se va a alimentar de la larva de la Liriomyza. Y así va haciendo un control biológico de esta especie. Tenemos también la mosca blanca. La mosca blanca del tomate. La Bemisia tabaci.
Y tenemos en la Trialeurodes vaporarium. Esta Bemisia tabaci, aquí la vemos la imagen, y las partes jóvenes de las plantas del tomate son colonizadas por los adultos, realizando las puestas de huevos, así como la ven ustedes aquí poniendo sus huevos, y los huevos son depositados por la hembra en el envés, ya en la parte de atrás de la hoja. Y la mosca blanca hembra, las moscas blancas hembras pueden poner huevos no fertilizados, de los cuales nacerán solo machos. Los huevos fertilizados darán lugar a hembras. Aquí en la parte de atrás, en el envés de la hoja, a donde usted lo va a encontrar. Cada hembra puede producir hasta 200 huevos durante toda su vida. Tardan entre 30 y 40 días en desarrollarse desde huevo adulto, y dependiendo de la temperatura y otros factores ambientales, así se demora. ¿Cuáles son los daños directos que hace la mosca blanca del tomate? Atacan otros cultivos hortícolas, y también daños directos pueden ocurrir, proliferación de negrillas sobre la melaza producida en la alimentación, también machacando y despreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. La mosca blanca también hace un daño indirecto, que es la transmisión de virus. Transmite virus a la planta. ¿Qué virus transmite? Tenemos del TILSB, el virus del rizado amarillo del tomate. Aquí lo vemos, esta imagen. Aquí vemos la planta ya. Estos colores así amarillo con verde brillantes o fuertes, ese contraste, eso generalmente son virus. Se conoce también como el virus de la cuchara, porque las hojas del tomate se doblaron. Unas plantas de tomates que tengo yo ya tienen estas, según las vi, sino que pues por alguna circunstancia no hicimos el control, y el tomate cuando está afuera, que no tiene invernadero, pues es más fácilmente atacado. Hay que estar ahí constantemente. Es una planta delicada el tomate, de mucha dedicación, porque si no nos damos cuenta, nos cae esto. ¿Y cuáles son los síntomas del TILSB? Son amarillamiento de los nervios. Los nervios son esta parte que tenemos aquí. Miremos aquí los nervios. Más o menos esto que se ve acá. Y se ponen amarillos. También la parte internervial, o sea, el tejido que está entre los nervios también. Hay un amarillamiento de la hoja, enrollamiento de las hojas, se enrollan como ustedes están viendo acá. Retraso en el crecimiento de las plantas, marchitamiento y pérdida de hojas. Eso ocurre. Otro daño indirecto, también transmiten otro tipo de virus, TOCV, el virus de la clorosis del tomate. Este es un virus, ustedes miren acá. Clorosis, así se ponen las hojas del tomate. Un verde en contraste con un amarillo fuerte. Y también hay otro tipo de virus, que es el TIR, TIR. Este es una fisiopatía, como madurez irregular del tomate. Eso también, la mosca blanca genera esto. No es un virus, sino, bueno, es una fisiopatía. Madurez irregular del tomate, donde el tomate se madura por una parte y por otra queda verde, como tal. Bueno, ¿qué medidas preventivas puedes hacer y culturales para la mosca blanca del tomate? Utilización de trampas cromáticas también, que son estas. Tiene un pegante que se le echa,
y ahí llegan, se colocan de tal manera que el viento vaya en contra del viento. O sea, el viento es el que trae los insectos. Y usted se ubica donde pega el viento y ahí pone su trampa. Ahí van a caer. Y usted tiene que ir contándolas también para saber en un día cuánto caen, en una semana y si hay mucho. También puedes utilizar un encerramiento adecuado con mallas, doble puerta, etcétera, para evitar la entrada del exterior del insecto. Esa es otra manera de controlarlo ahí. Haciendo rotaciones de cultivo, no sembrar siempre en el mismo terreno el tomate y realizar podas de limpiezas periódicas. También la mosca blanca tiene otros organismos de control biológico. Por ejemplo, tenemos la Nesidiocoris tenois, Erectonocerus spp, Encarsia formosa. Son insectos que controlan a la mosca blanca. En algunos lugares venden ya de manera controlada. Usted suelta sus insectos ahí y hay que tener pues variedad de flores y de cosas para que ellos permanezcan ahí y ayuden a controlar los otros insectos. La mosca blanca también se puede controlar con aplicaciones de caldo sulfocálcico, que ya los enseñamos a preparar, la aplicación y todo eso ya es clase aparte. Bueno, por otro lado, ya vemos otros que le puede caer a las plantas de tomate y es los nematodos del tomate. Los nematodos, recuerden que son unos gusanitos chiquiticos microscópicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los daños que hacen? Tenemos el Meloidogine incógnita y el Meloidogine arenaria. Son los nematodos del tomate que le caen. Entonces, miren la raíz cómo se vuelve. Cuando usted arranca una raíz y ve fórmula de como tumores, como encrespamiento, decimos aquí en Colombia morcillas, que se le forman a la raíz. Estos son síntomas de nematodos. Y sus síntomas típicos son estos nódulos o engrosamiento en las raíces que le dan el nombre común de batatilla, ¿no? Que le cayó batatilla al tomate. Batatilla es esto. Son los nematodos que han atacado acá. Estos daños producen la obstrucción de vasos, los vasos circulatorios, vamos a decirlo así, de ven obstruidos e impiden la absorción por las raíces, lo que se traduce en un menor desarrollo de las plantas y síntomas de marchitez en verde en las horas de mayor calor. Se producen clorosis, o sea, amarillamiento y enanismo, la planta no crece. ¿Cuáles son las medidas preventivas y culturales para el tema de los nematodos del tomate? 1. Empleo de variedades resistentes. Hay variedades de tomate que por naturaleza existen los nematodos ahí, son resistentes a ellos. Hay mantenimiento de un nivel de materia orgánica adecuada en el suelo. Donde hay buena materia orgánica, casi los nematodos no están ahí. Entonces, si usted aplica abono orgánico en el hueco o en la región del desarrollo de la planta, de esa manera va a evitar el ataque de nematodos. Solarización tras el cultivo afectado. Cuando usted vio que en el terreno donde usted sembró había nematodos, puede aplicar la solarización, que es la aplicación de sol, pero colocando plástico transparente, en este caso, unos días ahí para que buen sol le pegue y de esa manera pues los nematodos también sean afectados por ese calor y mueren. Bueno. También puedes utilizar nematicidas, que ya lo vimos en la clase. Ahí puedes buscar cuando vimos los nemátodos y cuáles nematicidas puedes utilizar. Tenemos lo que aquí decimos en Colombia, escopolamina. Y, bueno, se le dice así a la flor porque de ahí se saca la escopolamina. Miremos ahora la polilla del tomate.
una polilla del tomate o tuta absoluta. Aquí vemos el adulto, las larvas y los efectos que hacen sobre el tomate. Este es la tuta absoluta o polilla del tomate, el adulto. Es un insecto lepidóptero. Tiene alto potencial reproductivo, o sea, llegando hasta 12 generaciones al año. Es capaz de poner 12 posturas en el año, o sea que produce mucho. Y la hembra efectúa sus puestas sobre la parte aérea de la planta, especialmente en el anverso de las hojas, así como la ven ustedes detrás de las hojas, de forma aislada. Miren los huevos cómo los van colocando en fila, pero también puede encontrar en otros órganos de la planta. Una hembra pone entre 40 y 50 huevos durante su vida, llegando en algunas ocasiones hasta 260 huevos. Aquí vemos algunos huevos de ella. Ataca en cualquier estado de desarrollo del tomate, o sea, en cualquier momento de la planta del tomate lo ataca. ¿Qué hace la larva o el gusanito? Penetra en los frutos, en las hojas, hace todo esto, o en los tallos también penetra, en la que se alimenta, creando perforaciones y galerías o minas, como vemos aquí. También hace minas. Las minas son irregulares y se necrosan, afectando el desarrollo de la planta. La tuta absoluta pasa por varios estados a lo largo de su ciclo de vida, de los que destacaremos dos formas. Por ejemplo, la oruga, que viene siendo esta, es la fase inmadura de la plaga, y quien mina ya la que es hojas, miren aquí cómo se lo está comiendo, tallos y frutos. Y la polilla, que viene siendo esta, es la fase adulta de la plaga. No causa daño directo a la planta, pero sí indirecto, ya que cada polilla pues, deposita más de 260 huevos. Y de ahí de eso salen 260 orugas que con un hambre voraz se van a comer lo que encuentren por ahí. Los frutos pueden ser atacados desde su formación. Con fuertes infestaciones es capaz de destruir todo el cultivo. Medidas preventivas y culturales para la polilla del tomate. Bueno, nuevamente, un material exento de la plaga. A veces la misma material que traen ya, a veces compran el... Venga pues. Venga. Hay alguien que se le abrió el... Venga por acá. ¿Ah? Luego, Adrián. Bueno, vuelvo y repito, no se asusten por... Solamente que como son de diferentes países, a ustedes le va a caer una o dos por ahí, y entonces para que todos tengan conocimiento. Puedes utilizar también mallas o encerramiento, y de esa manera evita que te llegue esto. Hay que eliminar brotes y frutos dañados. También se puede dejar pasar 6 semanas desde que se limpia los restos de una plantación para que se realice un nuevo trasplante. Puedes hacer solarización o colocación de un plástico mínimo 2 semanas ahí. Puedes dejar que le pegue buen sol para el control de las pupas. Las pupas son esas estructuras donde está en el proceso para volverse adulto. Entonces, esas pupas que quedan en el suelo ahí pueden ser dañadas, matadas por ese calor intenso que ocurre en el proceso. Esto es lo que le decía, a veces la gente compra el material así y desde aquí ya trae el problema. Y el control biológico de la tuta absoluta, Bacillus thuringiensis, es uno de los principales, la oruga. También para el tratamiento se utiliza el aceite de neem, polilla muy sensible.
Si hay polilla, usted fumiga y la polilla es muy sensible al aceite de neem. Aunque la polilla no hace daño directo, pero hace el daño indirecto de colocar entonces en los huevos para que salga la larva. Si controlamos la polilla, no va a haber larvas, que son las que hacen el daño. Entonces, como un tratamiento preventivo, se aplica el Bacillus thuringiensis con el aceite de neem, los dos sobre la tomatera cada 14 días, evitando que los primeros individuos que lleguen al cultivo no logren desarrollarse. Entonces, tú puedes aplicar Bacillus thuringiensis por un lado, y a la semana aplicas aceite de neem. Y de esa manera vas haciendo un control de eso. Cada 14 días repite la aplicación. ¿Cuáles son las dosis en el tratamiento preventivo de aceite de neem? 1.5 mililitros por litro de agua. Y el Bacillus thuringiensis de 1 gramo por litro de agua. De esa manera haces ese control. Ahora, cuando ya tienes un cultivo ya establecido y que la plaga ya se metió ahí, es muy similar al preventivo, el tratamiento, con la diferencia de la periodicidad y cantidad de aplicación del Bacillus thuringiensis. Entonces ya toca es hacerlo más seguido, no cada 14 días como inicialmente se hacía con la planta más pequeña como preventivo. Lo recomendable es aplicar el tratamiento cada 7 días. Si en este periodo se percibe una mejoría, mantendremos el periodo de aplicación de 7 días. Si ves que a los 7 días todavía hay ataque, entonces aplicaremos tratamiento cada 4 días con el Bacillus thuringiensis, cuando ya tú ves la larva ahí presente. Entonces ya con plagas establecidas, ya es un poquito más concentrado, aceite de neem 1.5 mililitros por litro de agua y Bacillus thuringiensis 2 gramos por litro de agua. Tenemos otra plaga, el tris del tomate, la Franklinella occidentalis, la cual tiene diferentes. Tenemos el adulto, pone su huevo, aquí sale ya, no sale una larva, sino una ninfa. La ninfa es un parecido al adulto, pero inmaduro, no tiene alas, el aparato reproductor no está todavía desarrollado. Y entonces ya comienza a atacar, se depositan y se produce una pseudopupa y esa pseudopupa se transforma en adulto. Es un pequeño insecto, el tris, mide de 1 y 2 milímetros de longitud, tiene una coloración de marrón oscuro a amarillo claro. Ellos saltan, vuelan y se desplazan con gran agilidad de un lugar a otro. Generalmente ponen los huevos en las flores, donde nacen las primeras larvas, que se alimentan picando los tejidos para extraer los jugos celulares. Tienen varias generaciones por año. Aquí vemos un daño, aquí cicatrices provocadas por los tris y dejan residuos, dejan excrementos. Entonces ellos al picar esas hojas, los tejidos succionan el contenido de las células vegetales y la zona afectada adquiere un color plateado. Aquí vemos un tris, ustedes lo ven acá, y posteriormente ya muere. Los tris provocan, además del daño directo que vimos ahí, hacen daños indirectos. Transmiten un virus también, el bronceado del tomate, TSWV, se manifiesta en forma de manchas circulares con muerte del tejido, tanto en hojas, flores y frutos. Aquí vemos manifestaciones, miren el fruto del tomate, está rojo, pero tiene unas manchas circulares con muerte del tejido. Esto está muriéndose acá. Son manchas circulares. Eso lo hace un virus depositado por el tris del tomate. Y ya cuando está contaminado, pues la planta deja de crecer, pierde su coloración natural y se va deformando la planta. La magnitud del daño puede variar entre la pérdida de rendimiento hasta una destrucción total del cultivo.
¿Cómo se manejan los tris? Bueno, primero hay que hacer un monitoreo constante para identificar si existen tris en nuestro cultivo y evaluar el nivel de infectación. O sea, qué tanta cantidad de tris hay. Eliminar las arbences que están alrededor de la parcela, ya que muchos tris se hospedan ahí y después se trasladan a la hortaliza. Eso pues en agricultura convencional se maneja así. Puedes utilizar las trampas amarillas pegajosas, ya que este color amarillo las atrae a los tris y se quedan pegados ahí. Esta medida es más efectiva si se realiza en invernadero. En campo abierto se pueden colocar varias de estas trampas sobre postes o palos de madera elevados a 50 centímetros aproximadamente. Entonces, hay que tratar siempre de que la planta tenga un estado ideal, una fertilización bien adecuada, el riego adecuado, el control de otras plagas también que se realizan, ya que estos tris causarán más daño en plantas estresadas. O sea, cuando las plantas están más estresadas porque tienen una mala nutrición, porque tienen deficiencia hídrica, porque están infectadas por otros insectos, están más susceptibles al ataque de los tris. También puedes utilizar el caldo sulfocálcico, también sirve para el control de tris. Y los tris también también se controlan biológicamente. Tenemos este Orius, el Orius, que es este. Mírenlo aquí, este es un Orius capturando un tris. Si hay un género destacable de insectos que controlan eficazmente los tris, son los Orius. Son eminópteros heterópteros de la familia Antocoridae, que también se utilizan para controlar la araña roja y la mosca blanca. Bueno. Y por otro lado, también hay microorganismos para el control del tris del tomate. La Beauveria baciana, también mírenlo aquí, se aplicó Beauveria baciana y automáticamente esta bacteria paraliza el tris, se apodera de ella y así lo deja como lo ven ustedes acá. Hay otras, ya vamos a ver algunas enfermedades, voy a ver hasta dónde alcanzo a terminar acá. Este es el basate del tomate, Aculoph lycopepsis, y tiene esta forma, mire, esta es la forma que toma el tomate, el fruto, ¿no? Acá ya actúa es un ácaro muy pequeño, de muy pequeño tamaño, no se ve a simple vista, que proviene de Australia y provoca graves daños en el tomate. Aparece en lugares donde se dan las estaciones, en otoño, en condiciones de otoño seco y en primavera. Se transmite por el material de transporte del vegetal, las herramientas de cultivos y por el propio hombre en ropa y calzado. Y se comienza manifestando con un bronceado en el tallo y hojas que pueden llegar incluso a los frutos, siempre desde la parte basal de la planta en evolución ascendente. O sea, desde aquí comienza, miren lo que usted forma esta corrugosidad. Y ataca en cualquier estado del desarrollo del tomate, desde plántula hasta más adelante. Las larvas de este ácaro pues penetran en los frutos, en las hojas o en los tallos de los que se alimentan, creando unas perforaciones, unas galerías o minas, y las minas son irregulares y se necrosan, o sea, se muere el tejido, afectando el desarrollo de la planta. ¿Cuáles medidas preventivas podemos hacer? Bueno, evitar dispersión mediante operaciones culturales, eliminar plantas muy afectadas, o sea, cuando usted ve que ya una planta comenzó a darle, quítela porque de ahí se puede propagar más adelante. Y es importante realizar una detención precoz, o sea,
uno tiene que estar observando la planta e ir mirando lo que va saliendo, ir conociendo. Esta plaga se desarrolla en foco, que quiere decir que no es que le cae directamente a toda la planta de una vez, sino en algunos lugares, ya usted lo ve ahí y ya sabe que tiene que ponerse pila con esto a prevenirlo. ¿Ya? ¿Qué ayuda? La aplicación de caldo sulfocálcico. Ayuda para el basate del tomate, para este ácaro. Vamos a ver ahora sí, este era un ácaro, ¿no? No era una enfermedad como tal, sino que era un ácaro que le cae. Vamos a ver aquí enfermedades de las plantas del tomate. Creo que iban a preguntar algo sobre eso. El mildio, la Phytophthora infestans. Aquí tenemos una foto. Y el mildio en tomate es importante detectarlo, así evitarlo, para que cuando llegue el momento, pues, usted pueda estar preparado para controlarlo. Fundamentalmente el mildio aparece el tema de la temperatura. La temperatura en la que aparecen estos hongos es muy variable, pero los expertos han concluido que estará situada entre los 10 y los 25 grados centígrados. Ahí en esa temperatura, si hay esporas del hongo, pueden desarrollar este problema de mildio. La humedad relativa, o sea, la humedad que está en el ambiente, en el contorno, en la parte aérea de la planta, estará, si es mayor de el 90%. ¿Cómo se propaga el hongo? Será posible gracias a los agentes meteorológicos externos como el viento, la lluvia. A través del viento y la lluvia se transmiten las esporas. También afectará el rocío de la mañana. Los riegos por aspersión, o sea, no hay que regar el tomate que le caiga agua a las hojas, a menos que usted tenga arañita roja. Ya eso es diferente, que usted se la aplicó para tumbarla. Pero si usted riega, trate de no echarle todos los días agua en la parte de las hojas, porque si están las esporas por ahí, está la temperatura apropiada, se desarrolla el hongo. ¿Cuáles son las medidas preventivas para el mildio? Bueno, manejo correcto de la ventilación del entorno. Hay que estar podando para que haya buena ventilación. Mantener una buena ventilación nos puede ayudar a evitar sorpresas desagradables. Cuidado con la humedad excesiva. Bueno, eso se utiliza mucho los invernaderos para hacer el control de la humedad relativa. Pero usted puede tener, esto es un aparatico que venden, te mide la temperatura normal y te mide la humedad relativa. Se llama higrómetro. El higrómetro o higrómetros te sirven para medir la humedad relativa. Aquí vemos, por ejemplo, te dice 84.0 grados Fahrenheit, te mide la temperatura en grados Fahrenheit y te está midiendo el 68% de humedad relativa. Igualmente acá, 27% humedad relativa, 95 grados Fahrenheit. Y así sucesivamente usted va a encontrar que te está midiendo no solamente la temperatura de tu huerto, sino que está midiendo también la humedad relativa. Y ahí tú sabes controlar eso. En el mildio podemos utilizar todo lo que hemos aprendido de los fungicidas, por ejemplo, a base de cobre, como el caldo bordelés, el oxicloruro de cobre, los preparados de azufre, como el caldo sulfocálcico, la infusión de cola de caballo, aplicación de lejía, pero todo, como ustedes saben, hay que aplicarlo preventivamente. Si yo ya sé que me cae esa plaga, debo estar fumigándolo constantemente de acuerdo a la dosis y de acuerdo a la frecuencia de aplicación recomendada en la clase que vimos anteriormente. Entonces, en el caso de que hayas detectado plantas y frutos afectados, habrá que eliminarlos. La poda puede ser un buen recurso inicial. Comienzas a podar todas esas hojas que están contaminadas, pero si no funciona, tendremos que deshacernos de la planta antes de que infecte a las demás. Es importante controlar las condiciones que propician el desarrollo de la enfermedad. En el momento en que habrá que empezar con tratamiento preventivo. Entonces, si usted ya sabe que le cae, usted antes que le caiga comienza a aplicarlo. Si puede manejar la temperatura, la humedad relativa,
Por eso se utilizan los invernaderos y de esa manera, pues ya cambiando la humedad relativa, ya no se desarrolla el hongo. Tenemos otro que es el oidio o Leviluya taurica. Este también, pues, es un hongo parásito que ataca las partes aéreas de las plantas, las hojas, los tallos y los frutos. Es fácil de distinguir ya sea en cuanto infecta a los seres vegetales, al poco se cubre como una capa algodonosa. Esta, si ustedes ven, es una capa como un algodón, de micelo gris, blancuzco a blanco, lo que se llama polvo o moho gris. Este se ve automáticamente, este es el oidio. Las condiciones óptimas para su desarrollo son una temperatura de 20 a 25 grados centígrados y una humedad relativa de 50 al 70%. ¿Cuáles son los daños que provoca? Manchas blancas y purulentas en el haz, la parte de arriba de la hoja, y que se vuelven con el tiempo amarillentas. Polvo blanquecino en el envés de la hoja, en la parte de atrás y en los frutos, y hay caída prematura de las hojas, lo que se llama como defoliación, y se detiene el crecimiento de la planta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, recomiendan arrancar las hierbas silvestres, porque ahí se puede también depositar este hongo, eliminar hojas y frutos afectados, haciendo la poda inicial para evitar que se propague ahí. Tratar con los fungicidas a base de cobre, como el caldo bordelés, el oxicloruro de cobre, y caldo bordelés y oxicloruro de cobre, y los tratamientos con azufre, como el caldo sulfocálcico, la cola de caballo y la aplicación de lejía. Por un lado, también mantener la tomatera bien cuidada, es decir, regarla muy seguido para que no pase sed y abonarla con abono orgánico durante toda la temporada. No tenemos que comprar ejemplares ya enfermos, porque a veces se compran ya cuando viene la plántula, ya viene contaminada, entonces ahí esa comienza a contagiar el resto. También se da esta enfermedad, la podredumbre gris o botritis. La botritis o podredumbre gris, como usted ve en el tomate, se va pudriendo aquí en la parte de encima y también la hoja se afecta. Esta pues también es un hongo, miren cómo se vuelven los tomates, ¿ya? Se conoce como moho gris o podredumbre noble. Afecta muchas especies frutales, hortícolas y plantas de jardín. Se instalan en todas las partes vivas, hojas, tallo y fruto, alimentándose de sus azúcares. ¿Cuál es el ambiente propicio para que se desarrolle el hongo? Pues en los días que son cortos, días cortos de poca luz, con temperaturas suaves y elevada humedad, lo cual significa que una primavera lluviosa y templada puede proporcionar el escenario ideal para la proliferación de la botritis. ¿Cómo se detecta la enfermedad? Bueno, las partes afectadas aparecen como un manto peludo. Mírenlo aquí. Si nos acercamos un poquito más, esta es una forma en la hoja. Y aquí vemos el hongo también en el tomate. Y produce lesiones pardas y los frutos se generan una podredumbre blanda. Los frutos maduros son los más sensibles al ataque de la enfermedad, ya que contienen más azúcares, que es el alimento para el hongo. ¿Qué hay que hacer? Para prevenirlo, una buena aireación de las plantas, o sea, buenas podas, separación de distancia de planta a planta y de calle a calle, evitar plantaciones muy apretadas, como vemos acá, y realizar las podas necesarias, correcta ventilación en los casos de los invernaderos, y comprobar la permeabilidad de los sustratos. El suelo debe drenar correctamente, o sea, el suelo debe ser suelto para que drene. Cuando no drena bien, hay mucha humedad,
es propicio para el desarrollo de estos hongos. Realizar podas limpias con herramientas desinfectadas y empleando pastas cicatrizantes si se puede. No mojar, no hacer esto que están haciendo aquí, no mojar la parte aérea de la planta en el riego. Llevar el agua ese en la base, evitar aporte excesivo también de nitrógeno cuando utilizan abono químico, ya que favorece la enfermedad. También podemos utilizar oxicloruro de cobre, caldo bordelés, caldo sulfocálcico, infusión de cobre de caballo y caldo de ceniza o lejía de ceniza. Bueno, ahí les dejo hasta ahí. Vuelvo y repito, no quiere decir que todo esto le va a caer a sus plantas, pero di una variedad para que tengamos pendiente, ya que estamos en diferentes lugares. Bueno, se me fue el tiempo hoy en dar la clase. Una última o única pregunta de pronto, porque ya se nos acabó el tiempo. Quería terminarles esto. En la próxima semana vamos a ver sobre la arveja, arveja. Paola le va a trabajar ya ese tema sobre la arveja en la próxima clase. Así que, ¿alguna pregunta para terminar? Y es que también la garganta la tengo en recuperación. Hermano, yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver exactamente con las plagas o los virus, pero tengo una duda acerca de cuando sembramos tomate de diferentes clases, no es bueno, o sea, se mezclan el polen de una flor con otra y sale otro tipo o no hay problema por eso. No lo entendí bien. O sea que uno coge diferentes variedades de tomate y las siembra juntos. Sí, por ejemplo, en un campo separados, pero igual sabe que el viento y eso, los insectos, sabe que cuando uno siembra como pepino, sandía, cosas así, no dicen que no es bueno. Yo experimenté el año pasado que me salió algo como raro de diferente color cuando sembré melón. No sé si era por eso, porque tenía, aunque estaba separado de todas maneras, yo no sé si tuvo que ver con eso. Entonces, cuando sembramos tomate de diferentes Roma y otros tipos, que si no es bueno que se crucen, si llega a dar otro idealmente tipo. No se debería hacer para que no perder la variedad. Ok. Evitar. Pero ya de pronto que usted va a sembrar un maíz con un tomate que se van a mezclar, no. No, yo sé que eso no, pero los tomates sí se cambia la variedad entonces. Ok, eso era lo que quería saber. Gracias. Bueno, yo creo que vamos a terminar. Perdone que no alcanzó el tiempo para más preguntas, pero bueno, la idea es que tengamos la información, que tengamos un conocimiento para aplicar. Ese es el objetivo, que tengamos un conocimiento al alcance para aplicarlo y comenzar nosotros. La recomendación siempre, hermano, es que usted comience a sembrar, pero no esté con la ilusión de que el primer planta que va a sembrar le va a salir bien. Ojalá le salga mal. Ojalá le salga mal para que usted aprenda. Porque cuando uno a veces siembra una cosa, ¿verdad? Y le dio y no le cayó nada y todo fue perfecto, usted dice, uy, ya sé sembrar tomate. Pero usted se va para donde un hermano y que le va a enseñar y le sale de todo y usted no sabe ni qué hacer. Entonces, cuando a usted le sale cosas, a usted la cabeza se comienza a pensar, a cranear, a buscar y usted va aprendiendo. Es como usted va a aprender con una persona sana. Una persona sana, usted al lado de ella, ¿qué va a aprender? Nada, porque no se enferma. Usted aprende con los enfermos, como dicen por ahí, o sea, de hacerle cosas a las personas es que usted va a aprender. Igualmente, con las plantas es lo mismo. Enfrentar situaciones difíciles y que usted tenga herramienta para pensar, entonces
eso le ayuda a usted a coger experiencia en diferentes situaciones, para que cuando ya salga a enseñar, ya tiene usted idea. Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Alguna hermana o hermano que desee orar? Sí, hermano, yo puedo orar. Gracias, hermano. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por esta otra clase de agricultura que hemos tenido en esta hora. Te pedimos, oh Dios, que podamos aprender, podamos utilizarlo en nuestras plantas y pues sea de experiencia y podamos ayudar también a otros. Bendice a nuestro profesor, hermano Nicolás Barrios, dale salud y tu bendición y bendice a su familia y así a cada uno de los participantes y permite que la próxima semana podamos otra vez estar aquí presentes y podamos aprender más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo imploramos todo. Amén. 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 Gracias, profesor. Feliz semana para todos y para Feliz ustedes. semana. Bueno, feliz Lo semana, hermanos. bendiga, maestro. Gracias, hermana. Muchas bendiciones y feliz semana. Gracias, hermano Nicolás. Dios lo bendiga. Bueno, gracias a ustedes. Dios le bendiga, hermano Nicolás. Gracias.